güey. Sí, y es que fíjense, cuando yo salgo del eje, bueno, previamente, que es toda mi etapa de estando en las Fuerzas Armadas, pues no era como que muy común que viera plasti, porque justamente lo platicaba al día de ayer con mi esposa, que estando en el ejército, pues mis franquicias eran de 3 o 4 días cada 2 meses, más o menos mes y medio, 2 meses era el tiempo que yo estaba en casa. Entonces no era como muy seguido que te viera a ti, pues ni a mi hija. Entonces salgo del ejército con fecha 1 de junio del 18, pero todavía me tardé como unos 2 meses en regresarme para Guadalajara, y ahí es cuando a finales del 19 entro a trabajar a un municipio, a Chinchislocas. Pero, y aquí fíjate que me gustaría iniciar con el tema o sea, metiendo como muy orgánico todo este tema de lo que está pasando con los policías en México, y creo que es un buen punto de quiebre esta anécdota, y creo que iría muy orgánica la metida. Se escucha medio raro, pero el cómo metemos este tema. Pero volviendo al rollo, cuando yo termina el año 2018, a finales del año 2018, más o menos como por ahí de octubre, noviembre, recibo un mensaje del que hoy en día es mi compadre, y me dice: ¿qué onda, carnal? ¿No quieres entrar a la seguridad pública? Y lo primerito que yo le dije fue no, porque pues, también corrompió a los polis, o sea, polis están bien metidos en el pedo. Y me dice: no, carnal, de hecho no estamos metidos en el pedo. Me dice: te lo juro por mi santita, decía él, güey. O sea, yo cuando él, así como cuando escuchan que digo, no, pues te lo juro por mis hijos, o en aquel entonces era te lo juro por mi hija, era cuando, no, el Gafe sí está tocando un tema serio, porque él no jura en balde por sus hijos. Y él igual, o sea, no juraba en balde o en vano por la Santa, que él es muy, muy creyente, muy adorador de su santita, dice él, o de mi niña. Entonces, cuando él me juraba por la santa, era cuando, no están metidos en pedos. Yo, sin preguntar ni cuánto iba a ganar, solo pregunté cuándo entraría, güey. Me dice: no, pues en cuanto se genere la vacante, yo te hablo. Pero en cuanto te hable, prácticamente ese día te estás viniendo para acá. Y pues nos quedaba que 6 horas, güey. Como 6, 8 horas, entre 6 o 7 horas, 8 horas, dependiendo mucho el tráfico acá y cómo manejaran de rápido. Exactamente, porque normalmente este elemento patas era el que manejaba, y tú sabes que... Porque me acuerdo que una vez que manejó otro elemento, hicimos como casi 9 horas, güey. Sí, que iba bien lento, güey, como casi 9 horas para llegar. Sí, pero acá este elemento sí es muy bueno, en la manejada, y si nos aventamos entre 6 a 8 dependiendo del tráfico inicial. El chiste es de que cuando yo llego a este municipio, y créanme lo que está entrando muy orgánico, porque entiendo el por qué se dan este tipo de situaciones de que se están corriendo los policías, y que mucha gente dice que se está militarizando el país. Yo lo digo en base a mi opinión, en base a lo que a mí me tocó vivir, y puedo conocer la seguridad pública desde los municipios, que es la mayoría, estos municipios abandonados, que parece que los gobiernos de los estados no se acuerdan de ellos, pero también hablando desde el haber estado en una corporación que ya se considera un punto importante para la ciudad metropolitana, en este caso de Guadalajara, y lo mismo ocurre en los diferentes estados. Cuando a mí me llega la invitación a este municipio y llego, recuerdo que yo terminé causando alta. Fíjate, la invitación me la hizo mi compadre como por ahí de octubre, noviembre, más o menos principios de noviembre, y todavía tardé un buen rato en que me llegara esta contratación. ¿Cuánto? Hasta el día 31 de diciembre es cuando termino yéndome a trabajar, firmo mi contrato, me toca trabajar el 31 y el día 1 son los días que me toca chambear ahí en ese municipio. Pero ya preguntando, ya indagando cómo o por qué estaba tan caliente el municipio, ahí es donde mi compadre me dice: ¿sabes qué, güey? El municipio está muy caliente porque no hay seguridad pública, no hay policía. Le digo: ¿cómo? Sí, es que pues ya te la sabes, que cuando la maña se truena por ahí 1 o 2 policías, se calienta el pedo, y pues como saben que no son pieza para la seguridad pública, más bien para los malandros, la seguridad pública, es cuando pues ya no se presentan simplemente a trabajar. Y fue lo que ocurrió en dicho municipio, porque era un municipio que estaba calientísimo. Entonces por ahí no recuerdo cuánto les desvivieron. Solo recuerdo que desvivieron creo que a 2 o a 3 del comisario, no recuerdo, fíjate. No. ¿Y no te acuerdas que esta vez fuimos al John, que ya estaba a la camioneta?
su carro particular todo baleado, güey. Ah, sí, cierto, güey. O sea, fue cuando fuimos por la camioneta que estaba toda plomeada, que tuvimos que poner incorporarla, ¿no? Porque estaba como dato del estado, ¿no? Sí. Entonces, sí, cierto. Entonces, pues bueno, justamente, o sea, tocando ese tema, habíamos ido a recoger una unidad de policía o una patrulla, como la gente la suele llamar. Fuimos a recoger este vehículo porque, pues, en realidad estaba operativo, o sea, no había quedado en desuso, tenía impactos, y ahí es donde la gente a veces no sabe lo que los elementos están pasando, están viviendo, pero créanme que no es chido por el lado de nosotros, en este caso, el tener que estar en un vehículo en el cual compañeros, no sabemos si estaban metidos en pedos o no, pero pues por algo los fumaron, ¿no? La vida, güey. Pero exactamente estaba todo plomeado ese carro. Precisamente hablando de esa camioneta, la de Barney. La de Barney. De estar allá, güey. Tiempo después, cuando ya caigo en este municipio donde estaba mi comandante, yo nunca me di cuenta, güey, en la RAM que andaba mi comisario. Hasta que un día prestando atención vi una marquita, güey, muy parecida que tenía la que traíamos allá. Pusiste, ¿no? Y dije, cabrón, esta unidad se me hace conocida. Ya cuando la empecé a prestar atención, dije, esta unidad se me hace conocida. Y la Barney Patrulla. Y le pregunté a mi subdirector, le digo, jefe, ¿esta unidad usted la compró? No, dice, es comodato. Ah, está comodato. Sí, dice, la quitaron a tal municipio. Madre santa, pues es la misma unidad que estaba ya toda plomeada. Y le empecé a contar. Es que esta unidad yo la traía en tal municipio. Y le empecé, no me digas eso, que aquí... Le digo, sí, aquí, pues, lastimosamente vivieron a los compañeros. No, ya no voy a ver igual esta unidad. A los que no conocen, a lo mejor uno que estaba trabajando ahí mismo, pues sí dices así como, chales, así los compañeros han estado bien amañados, pues aquí les quitaron la vida. Pero otros compañeros que oyen, les da miedo, güey, estar en esa unidad porque dices, pues aquí desvivieron a unos elementos, güey. Y fue lo que pasó en nuestro caso, porque pues éramos un municipio Chinchislocas, en el cual pues no había muchas unidades. Tendríamos para todo el municipio, estamos hablando para todo el municipio, teníamos una gran Cherokee, que no sé si era de la maña y no crean que una gran Cherokee no, de las Laredo reciente, no, de esas Laredos noventeras, pero blindada. Tenemos la Cherokee blindada. El monstruo, güey. El monstruo le decíamos nosotros porque pues parecía un pinche monstruo. O sea, sí era un blindaje, pero como que se las tumbaron en la mañana en algún momento y era una camioneta que también estaba comodato. Cuando te refieres a comodato es que es prestada por parte del estado y la presta, pero, o sea, no únicamente marca o entra en temas de vehículos y todo este rollo, sino también puede entrar hasta en computadoras, mesas, o sea, el estado te puede mandar cosas prestadas, que es cuando es comodato. Cuando las cosas ya le cuestan al municipio, pues son propiedad del municipio y se hace también independientemente un folio. Pero en este caso, esta gran Cherokee era comodato del estado. En algún momento la decomisaron y se la mandaron acá a la corporación. Y teníamos otras dos RAM. Yo la que me referí del monstruo era la que traíamos del estado, güey, de esas que en vez de traer ventanas. Pero tú decías la RAM blindada que sí, que era de los primeras blindadas que empezaron a salir aquí en Jalisco. Sí, así pinche, pues de a tiro te dabas cuenta que era un blindaje que utilizaba la policía en ese entonces, pero era un blindaje pues muy artesanal que utilizaba la policía del estado. O sea, no era como que un profesional lo hacía, pero sí lo hacía alguien que se dedicaba internamente a andar blindando este tipo de vehículos. Pero pues ya había quedado en desuso. O sea, muy, muy, muy a huevo avanzaba este vehículo. Entonces, pues traíamos la Cherokee, traíamos esta RAM toda madreadísima y la que traía creo que el comisario, ¿no? Ajá, y una RAM, no, 2 RAM más, creo que eran 5 en total. Eran 2 RAM, la que traía el personal y la que traía el comisario. 4 en total. Pero pues de eso nada más estamos hablando que 3 se puede decir que eran patrulla, la otra era una gran Cherokee, que poco podías hacer, porque para una situación de una agresión, pues desgraciadamente no podías bajar vidrios, y eran vidrios que no aguantaba más que el puro 9 milímetros, si acaso 9 milímetros, entonces pues poco se podía hacer. Ahí era un ataúd. Pues de hecho ya es que esa unidad, la vez que la intentaron sacar del pueblo en la subida, ya no subió. La tuvieron que regresar. Entonces, justamente, o sea, era un ataúd móvil. Entonces, pues total, cuando yo llego a este municipio o retomando todo este rollo, en algún momento se nos da, pues se puede decir que el 6º vehículo que fuimos a recogerlo al depósito donde llevan como todos los vehículos, ¿cómo se llama? El Yonke. El Yonke, no sé cómo lo conozcan en sus diferentes ciudades, lugares donde
son originarios, pero pues el corralón, decimos aquí en Guadalajara, le llamamos el corralón. Total, recogimos este vehículo, esta RAM, que pues desgraciadamente habían mandado con San Pedro a 2 elementos, y pues los asientos todos llenos de este líquido que tenemos dentro del cuerpo, los vidrios por ahí tronados de donde pegaron los impactos, y pues tuvimos que rearmar, podríamos decir, esta camioneta y también pintarla, que fue por eso que hablamos de la camioneta de Barney, porque no nos salió el tono que se estaba buscando, que era muy parecido al que utilizaba la Policía Federal en aquel entonces, y quedó como de un color morado Barney, que se veía bien ojete el color, pero pues era, imagínense, para todo un municipio. Estamos hablando de estos vehículos para todo un municipio. ¿Por qué? Porque muchos se los llevó el Estado, muchos se los llevó la maña, porque por ahí en algún momento los policías que trabajaban para dicho municipio pues tuvieron ahí una problemática, como siempre es bien sabido que es un punto, y hasta la fecha sigue siendo un punto muy caliente, ya que es de vital importancia para el trasiego de sustancias. Y pues terminan por ahí desviviendo al director, a estos elementos en ese vehículo, y al día siguiente pues ya no se presentaron los elementos de seguridad pública a trabajar. Y es cuando, como ya nadie se presenta, o sea, ni siquiera dirían por ahí abrir el changarro, pues se aventaron como 2 o 3 días sin abrir el changarrote, y es cuando el municipio solicita apoyo a Sedena para ir a resguardar lo que vienen siendo los fierros, y ya personal de Sedena se lleva los fierros, personal del Estado se lleva lo que viene siendo, en este caso, se lleva todo a los vehículos. La Sedena se lleva los vehículos, fierros, radios, chalecos, así todo es. Lo que depende de una seguridad pública. Así es, y la Policía del Estado se lleva todo lo que vienen siendo vehículos y todo este rollo. Entonces, pues fue lo que ocurrió cuando nosotros ingresamos, fue porque justamente se acababa de hacer esta toma de gobierno, y había salido un partido y había entrado otro, y pues estaban sin policías. Y es cuando este alcalde por ahí tenía como en contacto a una persona que buscaba la seguridad pública, porque pues ahí le invirtió, o se dice que le invirtió dinero, que poco creo, güey. No creo que haya metido mucho billete, pero le dan la dirección de seguridad pública a este señor. Y en este caso, digo, desgraciadamente para el municipio, afortunadamente para nosotros, porque pues todo se desprende desde ahí. Este señor pues jamás había sido policía. Él era taxista en Tijuana, entonces nada sabía del tema de seguridad pública, pero cómo funciona el tema aquí en México, cómo funciona la política e inclusive hasta la seguridad en cierta área o cierto nivel, pues no ocupas ser experto en materia de seguridad, pero sí ocupas tener billete para ingresar o meter dinero a una campaña. Y fue lo que ocurrió con este señor. Entonces, cuando él entra, él en algún momento había trabajado aquí en el estado de Jalisco, y por ahí él conoció a un policía, y fue su salvación en ese momento, porque le habla al poli y le dice: oye, ¿sabes qué? Pues acabo de agarrar de director de seguridad pública en tal lugar, ¿no te interesaría venirte a trabajar? Y es cuando este elemento por ahí le contesta al director: ¿sabes qué? Pues no puedo porque estoy tronado en exámenes de control y confianza. Y aquí es donde empezamos ya a tomar y a retomar esta plática, o el título o el tema de este video, que es justamente cuando le dice: pues es que estoy tronado en exámenes de control y confianza. ¿A qué vamos con esto? Él había reventado todos los exámenes que se te hace para sacar o depurar a todo este personal que está o que tiene nexos con la ñaña, diríamos por ahí. Entonces él estaba tronado en todos los exámenes de control y confianza, y cuando pasa esto se boletinan en todos los municipios y más que nada en todos los estados. O sea, te mandan un boletín de que reventaste en control y confianza. No eres persona grata para la seguridad pública. Exactamente, no eres una persona no grata para la seguridad pública en todo el país. Fue algo que metió Felipe Calderón en su administración, los exámenes de control y confianza, que mucha gente se les despidió injustamente, porque muchos era por el cuestión de que estaban nerviosos, otros en cambio sí estaban muy metidos o tenían muy, muy fuertes estos nexos con la ñaña. Y fue lo que le pasó a este elemento. A este elemento lo terminan corriendo, se manda su boletín a nivel plataforma México, y él ya no puede entrar a la seguridad pública. O sea, él se despide de la seguridad pública, pero para eso llega San Viejón, le decíamos el Viejón, llega San Viejón y le dice: no hay pedo, es más, si tienes más gente como tú que quiera entrar a trabajar,
Tráemelos y yo los contrato. Y es cuando, ¡pum!, se hace esta primera contratación de elementos, que es como esta primera generación de que metieron puros elementos pues reventados en control y confianza, y que pues les valía madre el tema de los derechos humanos y todo este rollo. Sí, eran personas no gratas, en verdad sí eran personas no gratas. Entonces empieza a generarse como una pequeña transformación, porque lo que ocupaban ellos era sí o sí ya tener una seguridad pública. ¿Y cómo contratan esta seguridad pública? Pues con toda la cochinada del Estado. Así es como se contrata esta seguridad pública. Y después se viene esa segunda ola de contratación, que es cuando empiezan a quitar poco a poco muñequitos y a ver, mete a pero personas que podríamos decirlo eran ya gratas para la seguridad pública. O sea, depurar, güey. Sí, empezaron poco a poco depurando para evitar esta problemática de que ya corrieron a todos y ya metieron a nuevos. Para evitar esta problemática lo fueron haciendo progresivamente, lo fueron haciendo pausado, que corrían 1 o 2 y metían 1 o 2 ya nuevos. Y es justamente en esta segunda ola, pero les podría decir que esto duró 3-4 meses si acaso, es cuando en esta segunda ola entra el que en su momento fue nuestro subdirector, pero también entra el que hoy en día es mi compadre. Y es cuando él me invita y me dice, ¿sabes qué? ¿Te quieres venir? Pues a mí me toca reemplazar justamente la vacante de alguien que estaba metido en pedos. Y todavía cuando yo ingreso, a mí todavía me tocó conocer a 4 o 5 güeyes que ya andaban prendidos metiéndole o agarrando billete o de la maña, o en este caso pues también chingándose a las personas. Entonces pues a mí todavía me toca en este corte, cuando les estoy hablando, me toca el cubrir una persona ya no grata y cubrir esa vacante. De ahí trabajé 15 días porque me subieron en ese turno. Trabajo esos 15 días y es cuando escucho que van a correr a otra persona, porque a mí el que era nuestro subdirector, que andábamos con él, pues nos hizo mención de que se estaba corriendo todo el personal que estaba reventado en control y confianza. Y él era subdirector, pero ya había estado en municipios muy importantes de la zona metropolitana. Entonces, por la experiencia que él ya tenía, es cuando le terminan dando una subdirección. Y es cuando yo ando con él, ando trabajando de su escolta y en seguridad pública. Es cuando él me dice, van a correr personal. Yo lo escuché entre plática. Ahí es cuando te hablo a ti, te digo, ¿sabes qué, güey? Van a correr a alguien, ¿quieres cubrir esa vacante? ¿Te gustaría ser poli? Yo hablo con el 02. Por ahí me dices que sí, y es cuando se hace esta plática con el subdirector, y es cuando tú terminas entrando o ingresando. Pero aquí empezamos a ver estas anomalías en la seguridad pública, y esto que ustedes están por escuchar son anomalías que ocurren a nivel país, o sea, a nivel república ocurren este tipo de anomalías, como Plasti. Plasti podríamos decir que en su momento fue una anomalía. ¿Por qué? Porque Plasti, sin tener la cartilla militar, Plasti sin tener cero conocimiento en tema de seguridad pública, terminó entrando a la seguridad pública, porque yo le dije al 02, él no sabe, pero yo me encargo de adiestrarlo. Perfecto. Él utiliza este punto de yo lo adiestro, porque dijo, pues si lo va a adiestrar, que me adiestra el personal que va entrando de nuevo ingreso, y pues mato 2 pájaros de un tiro. Y es justamente como se empieza a generar todo este rollo. Entras a trabajar tú, y en las noches pues hacíamos el área de adiestramiento desde lo más básico, desde las posiciones fundamentales, conocer tu arma, y poco a poco fuimos empezando a escalar al tema de hacer intervención. O sea, todos los días se veía adiestramiento, pero justamente allí entramos con este rollo. O sea, como, aunque sea mi hermano, pero tú sabes que esto no se debe de hacer en la seguridad pública. Tú no puedes patrullar un municipio, tú no te puedes portar un fierro hasta que ya tienes ese adiestramiento, ya eres un policía certificado. Y qué bueno que tocas ese tema, Gafe, porque es la pregunta que se hacen muchos que quieren pertenecer a la seguridad pública, al ejército mexicano y todo eso, que no saben que lo único para lo que sirve la cartilla. Antes, yo recuerdo cuando estaba un poquito más chico, ahí vagamente, que sí te la pedían hasta, o la podías usar hasta como identificación oficial. Sí, claro. Ahorita para lo único que te sirve es para la compra de fierros y para poder portar un arma. Y muchos me hacen esa pregunta y eso de, es que yo no tengo la cartilla, quiero entrar a la policía. Pues que la realidad, lo que es que debes de tenerla para tú poder salir con un fierro en cualquiera, no nomás en la policía, seguridad armada, en cualquier lugar que tengas un arma,
tienes que tener tu cartilla liberada. Es el requisito porque es una ley del arma de arma de fuego y explosivo. Ahí está estatuto, se podría decir. Sí, de la ley federal. Que debes de tener la cartilla para poder tramitarla. Y porque se hace un trámite, a lo mejor le sirves a una comisaría por un tiempo, pero va a llegar un tiempo donde te van a tener que dar de baja sí o sí. Porque cuando se haga esta renovación de la licencia colectiva para el armamento, te van a pedir que todas las cartillas de todos los elementos, que vayan a hacer diferentes exámenes psicológicos, toxicológicos, cartas de policía. Y es ahí como nosotros no alcanzamos a llegar a este escenario de la renovación de la licencia colectiva, pero es ahí donde empiezan a salir todos estos elementos, porque pues ya estuviste el tiempo que pudiste, más ya no puedes más, porque ya no tienen los requisitos que se necesitan. Exactamente. Y aquí o sea, tenemos que tocar estos puntos para que ustedes puedan ver cómo esto se empieza a originar desde la seguridad pública. Estamos hablando de municipios que no tienen una importancia, ojo, no estratégica o importancia para el gobierno del estado. Porque en lo que ustedes digan. Si nos ponemos a ver, carnal, los gobiernos se concentran en lo que son las zonas metropolitanas, claro, donde está la derrama económica, pero en cuestión de seguridad, si tú lo ves, pues es como Estados Unidos. ¿Qué termina siendo muy importante para ti? Tus fronteras con otros estados, porque sabes que son unos cárteles o organizaciones rivales que están en otros estados, que es la puerta de entrada. Tienes que reforzarlo el doble que en zona metropolitana, porque por ahí te van a entrar y si empieza un conflicto entre organizaciones, pues imagínate, estos puntos van a ser muy clave para que no puedan entrar, y ahí es donde se va a desatar el foco de violencia, y si esto avanza te van a llegar hasta la zona metropolitana. Así es, pero en ese momento, como tú haces mención, para los gobiernos estatales no son quizá un municipio importante, porque justamente no hay una derrama económica por parte de este municipio, por ende pues no les importa pues en lo más mínimo el tema de la seguridad pública. Pero para este tipo de organizaciones que hacen cosas que no se debería ya saben a quiénes nos referimos, pues para ellos sí es un punto muy estratégico, porque justamente son fronteras entre estados, y un estado en el cual está tu contra y estás peleando la plaza y por ahí se te están metiendo. O sea, para ellos sí es un punto estratégico para el trasiego hacia el norte o hacia la frontera del país. Quizá para los estados no es lo que representa para ellos, pero ahí es donde entra esta problemática. Para el gobierno de dicho municipio, pues ellos tienen como proyecto el generar o el crear una policía o volver a activar su seguridad pública y no depender del estado ni del gobierno federal. En caso de que de vez en cuando nos mandan soldados a patrullar, de vez en cuando vienen las partidas de los policías del estado aquí a patrullar, pero ellos como tal no cuentan con una seguridad pública. Pero es cuando se activa esta seguridad. ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma se está activando la seguridad pública? Me refiero a de que encontramos dos anomalías y aún no empezamos a trabajar, o aún se puede decir que yo no tengo ni siquiera un mes de trabajo y ya encuentras estas anomalías. ¿Por qué? La primera es saber, yo también entro dentro de la segunda anomalía. La primera, como bien lo mencionamos, terminas contratando gente que estás consciente que fue, que reventó los exámenes de control y confianza, y que muy seguramente sí tenías nexos con este tipo de personas, que ya después nosotros nos enteramos que sí tenían nexos, pero el director se la está jugando, pero él sabe que muy probablemente tenían nexos con este tipo de personas y los terminas metiendo a tu seguridad pública. Lejos de hacerle un bien, le terminas haciendo un mal, porque estás metiendo policías que ya en algún momento tuvieron un problema con la seguridad pública a nivel municipal o estatal, y estás metiendo personal que ya está reventado. Esto a largo plazo es un gran problema, porque en este caso tú, mi hermano, terminas entrando a dicho municipio y todavía te toca conocer a 2 o 3 que están enredados en el pedo, pero tú entras bajo la tutela, podríamos decirlo, de tu hermano. En este caso, pues soy yo, Don Gafe, terminas bajo la tutela de tu hermano, y tu hermano te empieza a inculcar los valores de hacer las cosas bien. Ojo, los valores que yo aprendí dentro del ejército no los aprendí en la seguridad pública. En este caso, tú y toda esta camada de morros que entran a la seguridad pública, que en ese entonces, ¿qué eran, güey? Morros eran
ustedes eran 3, era tú y los dos sobrinos. Desde ahí es cuando tú empiezas entras, ellos en este caso ya habían estado en otro municipio, pero al final de cuentas estaban en ese municipio, pero eran menores de edad. Estaban trabajando y ayudaban a X persona porque pues tenían una relación familiar en la cual pues ellos los terminó trayendo a su lado, pero por tener un mando, pero en realidad no se podía hacer. Pero se puede decir que esta era la primera ocasión en la que ellos entraban a trabajar en un municipio ya siendo mayores de edad y ya causando un alta en la seguridad pública. Entonces yo tenía, por así decirlo, bajo esta tutela 3 morros que era inculcarles. 2 de ellos ya traían sus ideas, pero en tu caso era inculcarte lo que yo aprendí en el ejército. Pero ¿qué ocurre en el caso de muchas personas que no tienen a un don gafe, no tienen un hermano que no quiere que su carnal se meta en problemas y terminan siendo o estando bajo la tutela de justamente este tipo de personas que están con nexos, con problemas y terminan metiéndole este tipo de mentalidad a estas nuevas generaciones y se empieza a hacer un efecto multiplicador cada que entra un elemento y ahí es donde entra el tema de la corrupción. ¿Por qué la tenemos tan arraigada como cultura? Porque son generaciones y generaciones y generaciones que llevan arrastrando este tema de la corrupción. Y lo mismo se ve en la seguridad pública de todo el país. Son generaciones de policías que van entrando como diferentes antigüedades y van corrompiendo mentalmente a los elementos al punto de que a ellos se les hace fácil agarrar un peso o 2. Y fue lo que ocurrió en este municipio donde nosotros trabajamos. Todavía a mí me toca conocer a muchos, todavía a ti te tocó conocer a muchos, pero es justamente la segunda anomalía en la que entramos. O sea, yo no por nada debía o debería de salir a trabajar, a patrullar, porque se supone que no tengo una academia del Estado o una academia de policía en este caso. Pero yo andaba trabajando o operando. ¿Por qué? Porque los mandos dicen, bueno, pues es militar, fue fuerzas especiales, ¿qué le vamos a enseñar? No, sí hay muchas cosas que enseñarme, todo el marco jurídico, cómo es el actuar del policía, o sea, esos detalles son los que a mí me interesa, porque no es lo mismo ser militar a ser policía, pero es algo que yo no adquirí y hasta la fecha no lo adquirí por parte de algún municipio en el que yo haya estado. Sí, se me mandó una academia del estado, pero era una academia que dejó muchísimas carencias y yo dije, wow, ¿cómo es posible que esto sea la academia estatal? Pero ¿a qué vamos con esto? Plasti y yo vivimos la misma situación, andábamos operando sin tener el conocimiento para estar realizando este tipo de actividades. Y esto es lo que ocurre en muchos municipios. Esto es lo que ocurre en muchos estados a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y es por eso que cuando a mí me preguntan, ¿los policías son malos? No, claro que no, los policías no son malos. Desgraciadamente, lo malo terminan siendo algunos comandantes, porque tampoco no digo todos, porque hay muy buenos comandantes que sí trabajan por la derecha, pero desgraciadamente existen estos malos comandantes que tienen podrida ya su mentalidad como servidor público y terminan corrompiendo a los diferentes elementos que van ingresando. Pero ¿por qué viene toda esta falta de valores, esta falta de ética, esta falta de amor hacia la actividad que está realizando? Justamente por lo que a mí me tocó vivir. Porque a mí no se me enseñó a ganarme el uniforme de color azul y hasta la fecha, hoy en día, pues me cortas acá, ya sabes, sale el líquido que está aquí adentro para autocensurarnos y sale de color verde, o sea, porque mi amor es hacia el ejército. Y esa es otra anomalía muy importante, Gafe. Pero, ahorita me la expresas tú, pero no es que yo no quiera la seguridad pública, pero entiendo por qué la gente, por más que le abra de aquí, sigue saliendo de su tono rojo porque no siente ese amor al uniforme. Porque no se lo ganaron. O sea, yo no me gané un uniforme, yo no me gané el derecho de decir, soy policía. Y esto es lo que ocurre con muchísimos elementos a lo largo y ancho de la República, que no se ganan un uniforme. Por ende, no se enseñan a respetar dicho uniforme, porque no te cuesta, güey. Y cuando te cuesta, lo valoras. Sí, porque fíjate que está en un tema muy importante, Gafe, que yo creo que desde el sentimiento de amor a tu uniforme o a lo que estás haciendo, por ejemplo, en el ejército mexicano, empieza desde que vas tu primer día a un batallón a pedir si hay vacantes, güey. Y te dicen que no y estás constantemente yendo hasta que por fin puedes causar alta en un batallón. Desde ahí empiezas a sentir el sentimiento de amor de que te está costando desde el día 1, güey.
dices, estuve ahí, por ejemplo, tu historia, güey. Yo me baso mucho a lo que he escuchado de diferentes personas, tu historia. Por ejemplo, como Bola, que tuvo que dormir hasta debajo de un puente porque se fue a otro estado a querer causar alta en un batallón. Claro. Y ahí es cuando empiezas a sentir ese sentimiento, aunque sea tu día uno, de amor. Ya tu día uno trabajando de amor hacia tus colores de me costó poder estar aquí causando alta. Y esa es la diferencia en la policía. Que recordemos, y tú lo sabes, Gafe, ¿no? Que para más bien la mayoría de los elementos que hay dentro de las corporaciones no son elementos que como el ejemplo en el ejército, que dices, yo quiero ser policía, vas y llevas papeles. Sabes que esos elementos nunca terminan causando alta. ¿Quién termina causando alta dentro de las corporaciones? Los recomendados. Así es. De que, si no es por los mandos, es por la misma tropa. Yo tengo un amigo que sí le haya esto y el otro. Tráetelo. ¿Eres buen elemento? Pues tráetelo, güey. O de los bandos de que, pues, ¿sabes qué? Vente tú, consígueme gente, recomiéndame gente. Y la mayoría de la gente que termina entrando no es por amor o ese sentimiento de decir, yo quiero servir a la gente, quiero ser policía. No, terminan causando alta por... Sí, todos vamos por la necesidad de llevar el alimento a nuestras casas, pero lo ven como un trabajo, güey. No lo ven como un oficio, güey. Lo ven como un trabajo de yo voy y hago y entre más dinero saque, mejor. Por eso no tienen ese sentimiento de amor a su uniforme, güey. Ni tenerle esa identidad de respeto a su uniforme. No lo tienen, porque terminan entrando recomendados y ¿sabes qué? Vente tal día y ya empiezas a trabajar. No les costó ni ese mínimo esfuerzo de tener que estar yendo todos los días a tocar la puerta para ver si hay una vacante para poder entrar. Eso también es una de las anomalías y es un acto de corrupción dentro de las corporaciones, güey, porque la mayoría de esos elementos es un 50-50, güey. Algunos elementos terminan siendo buenos elementos y hay otros que terminan siendo una cochinada porque no tienen el sentimiento de decir, güey, no voy a manchar mi uniforme. Me tocó ver compañeros que uniformados, pisteando, güey, uniformados, echando lío, güey, a plena luz del día con tu uniforme. Y es ahí cuando dices, ¿qué sentimiento de amor le tienes a tu uniforme como persona? De decir, estás haciendo esos actos, ¿qué le demuestras a la gente? Ve, mendigo policía. Esas son los que terminan manchando al uniforme y terminan diciendo los policías son una cochinada porque no le tienen el amor a su uniforme, güey. Esa es otra de las anomalías que hay dentro de las corporaciones policíacas, que no se gana el lugar. Sí, claro. Como no te lo terminaste ganando, pues no le tienes ese respeto a tu uniforme. Entonces, en estos momentos se está generando una polémica en la cual se dice, y muchas personas lo están mencionando, que México se está empezando a militarizar por lo que está ocurriendo en Celaya, por lo que está ocurriendo en diferentes municipios, que la Guardia Nacional está siendo tomada o se está encargando de tomar la seguridad. Pero a lo que he escuchado, aquí entramos a lo que es el deber ser. O sea, la seguridad pública depende, o sea, a nivel municipal depende del alcalde de dicho municipio. Eso es un derecho constitucional que no se le puede quitar al alcalde de dicho municipio, el que pueda ejercer el poder de la seguridad sobre su municipio y que él pueda llevar a cabo todo el control de la gente que va a entrar, etcétera. Entonces, constitucionalmente es un derecho que no se le puede quitar a ningún alcalde de la República. En este caso, acá en Celaya se manifestó que se corrió a todos los elementos de la seguridad pública. Si mal no recuerdo, es un dato que me llega así como flashback, que lo leí como hace 2 días. Creo que le iba a costar 230 y tantos, creo que 234 millones de pesos el haber corrido a estas personas y contratar nuevo. Entonces, o nuevo personal. Aquí es donde empieza la problemática de la gente que desconoce este tema y aparte la gente que se quiere colgar de este tema para de una u otra forma politizar este problema o esta buena acción que se está llevando para tirar o querer tirarle mal rollo a lo que viene siendo la administración de la actual presidenta de México, que es Claudia Sheinbaum. O sea, es cuando hay que saber dividir. O sea, yo les digo a ustedes, los que nos están viendo, nos están escuchando, saber dividir y saber entender y analizar cuando quieren jugar contigo por un tema de administración política, o sea, manchar una administración, pero cuando en realidad se están haciendo buenas labores y hay gente que se cuelga de esto. A mí realmente que el alcalde de Celaya haya hecho esta acción, a mí se me hace muy buena, güey. O sea que ojalá todos los alcaldes de todos los municipios de los diferentes estados tomaran este tipo de acciones, porque de nada te sirve
cortar o correr a 5 si te vas a quedar con 4, porque si corres a todos, ¿con qué te vas a quedar? Pues estos 4 te van a terminar pudriendo, en este caso, a los nuevos elementos. Los van a terminar infectando. Se crea ese efecto multiplicador de que estos 5 van a infectar quizá a 50 elementos y ya corriste a estos 3. Según tú, ya solucionaste el problema, pero dejaste a estos elementos que ya están podridos por culpa de estos elementos que ya corrieron, y esto te empezó a generar otra vez ese efecto multiplicador, del cual de nada te sirvió hacer esa depuración de personal y haber gastado tanto dinero si terminaste dejando un elemento. Con uno basta y sobra que esté bien metido en problemas, con uno basta y sobra para que te pudra todos los elementos a los años que tú quieras. Entonces, en este caso, el ser consciente de que el municipio va a tener esta pérdida millonaria de dinero, pero vas a depurar a todo lo que está mal y contratar a nuevo personal, mis respetos para el alcalde, porque esto termina manchando la imagen de un alcalde, porque desgraciadamente hay muchas personas que, aunque les pongas ahí todo con ejemplos, con manzanitas, con palitos, ni aún así entiende. Y desgraciadamente ellos están conscientes, en este caso el alcalde de Celaya, que desconozco si es alcalde de Celaya, a ver. Sí, es hombre. No recuerdo. Juan Miguel Ramírez. Juan Miguel Ramírez, el alcalde de Celaya. Digo, mis respetos para el alcalde, porque sabemos que ellos analizan toda esta situación, y él estaba consciente de que mucha gente iba a querer utilizar esta buena acción, esta buena estrategia que se está llevando a cabo para limpiar la seguridad pública, y muchos lo iban a utilizar para mal. Pero alguien que conoce el tema de la seguridad pública, digo, ojalá esto se hiciera en todos los municipios, ojalá estos municipios que están calientes, que ya traen un índice de negativo en cuestión de seguridad pública alto, porque se maneja por diferentes índices: robo con violencia, secuestro, ñaña, o sea, van diferentes estadísticas y análisis que se hacen. Entonces, si lo vemos como el índice, que estás depurando policías de un municipio que trae los índices o los focos rojos a más no poder de todo, qué bueno que estés depurando todo este personal y te des la oportunidad de contratar nuevo personal. Aquí el detalle es cómo contratas policías que ya son policías, o que están, o que tú tienes esta garantía de que son buenos elementos. ¿Cómo es que lo terminas haciendo? Pues justamente contratando de poco en poco a tus elementos y crear esta primera generación de pie veterano que fue formado en las filas de tu seguridad pública. Pero este es un proceso que puede tardar 6 meses en crear un buen policía, en adiestrar a un buen elemento. Mientras tanto, ¿quién se encarga de la seguridad? Exactamente. O sea, va a venir el Papa Juan Pablo II o el Papa Francisco en alianza. No, pues no, güey. O sea, no llegan todas estas personas. Lo que termina pasando realmente en muchos municipios es de que la seguridad se la dan al Estado. Claro. Pero termina siendo un resultado igual, güey. Exactamente. O sea, si estás viendo que desgraciadamente en el Estado puedes traer los mismos índices, o sea, no es la garantía de que la Guardia Nacional venga a bajártelos porque ellos son 100% rectos y pulcros, porque sabemos que también hay malos elementos, pero se supone que el gobierno federal ya te hizo un filtro y te están mandando buenos elementos. Entonces, ¿en manos de quién pones la seguridad de todo el municipio? Pues en manos del Ejército, Marina y Guardia Nacional en este caso, en lo que tú puedes hacer tu primera generación de personal limpio. Y lo mismo al contratar a personal como directores, pues tienes que hacer un examen muy, muy intensivo y muy minucioso para justamente depurar que vuelva a ocurrir todo este problema. Pero, o sea, realmente, poniendo como ejemplo a Celaya, que está ocurriendo en muchos municipios, que la gente está diciendo que se está militarizando el país. No, o sea, yo lo veo como una buena estrategia. Hay que voltear a ver se está llevando a cabo. ¿En qué municipios se está haciendo, Gafe? Municipios que recordemos que actualmente tienen muchos índices de violencia, sí, claro, y son focos rojos en el país. En este caso, recordemos cómo está Guanajuato en estos momentos. Se habla de que va a pasar lo mismo en Sinaloa, que va a pasar lo mismo en Michoacán, en Mexicali, pero son municipios que tienen los índices de violencia completamente hasta arriba. Ya rebasaron a la policía y la policía termina dejando mucho que desear. Tomando este tema que acabas de decir de los de Celaya, yo recuerdo que llegué a tener un compañero que era de una de estas corporaciones justamente de Guanajuato. Por seguridad no vamos a decir cuál es, pero esta corporación donde él estaba o estuvo
terminó desapareciendo. Yo le pregunté el por qué y él me dijo que los elementos se habían llegado a un punto, o sus compañeros, de corrupción, de que eran tan malos elementos que lo último que se les pasó fue que hicieron un robo, carnal. Robaron un banco y les dieron, hasta eso se les fue, dirían por ahí, se le fue la cabra, porque no se pusieron a pensar ellos como elementos que hay un sistema de monitoreo por cámaras, les dan seguimiento, ven que entran a un estacionamiento de esos subterráneos, güey, sale la unidad, llega o sea, ellos mismos terminan cometiendo el robo. Sale la unidad, ellos mismos en su unidad, güey, se uniforman, agarran la unidad, estando en servicio, y ellos mismos llegan a atender el servicio del robo, güey. Chulada. Y es ahí cuando dices, ¿cuándo te cae, güey? ¿Hasta qué punto llegaron los elementos, güey? Imagínate si no hubiera habido, un sistema de monitoreo. Si no existiera un C4, güey, o C5, en este caso. El robo perfecto. Y es ahí cuando dices, ¿hasta qué punto han llegado los elementos de la seguridad pública? Tengo entendido que hace poco estuvimos hablando de esto, ya en Celaya, que vimos cómo aventaron artefactos que hacen boom, los mismos elementos, y luego dijeron que fue el crimen organizado culpando a una de las organizaciones que están ahí peleando. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Yo lo veo, se lo digo yo como elemento de seguridad pública, como policía, yo lo veo por un lado bueno, carnal. Porque ya no es de que únicamente te quedas viendo y ver cómo tu corporación se está echando a perder y se está pudriendo. Ya está muy deteriorada. Al contrario, terminas viendo cómo nace una nueva corporación que le va a dar una mejor atención a la ciudadanía y van a hacer las cosas bien. Claro, y es el mejor ejemplo para todos los alcaldes que en estos momentos acaban de agarrar su administración, porque sabemos que hubo elecciones en diferentes municipios, también en diferentes estados, y creo que es el mejor ejemplo lo que está haciendo este alcalde de Celaya, que por cierto no tengo su red social. Si tiene su Insta, pásamelo, me gustaría seguir a ese señor, y de poeta a poeta un día puede estrechar su mano y tomar porque la toma de esta decisión, que se ocupan huevos, porque se ocupan muchos huevos, porque no solo implica el que te manche tu imagen a nivel administración, de gente que lo utiliza para hatear, gente que es que la presidenta Claudia ya quiere militarizar, cuando la realidad es todo lo contrario. O sea, la realidad es que el alcalde está solicitando un apoyo porque él toma esta decisión de decir limpio, pero ocupo, para en lo que sale mi primera generación de elementos, ocupo, señora presidenta, que me apoye con el tema de la seguridad de mi municipio. Por favor, mándeme a personal del Ejército, Guardia Nacional. Eso no es militarizar, eso es tener los huevos, en lo personal lo digo yo, tener los huevos para tomar una decisión muy difícil, porque sabes que va a haber gente que va a hatearte, va a utilizar esto y lavarle la cabeza a las personas que desconocen la importancia y los huevos que se necesitan para tomar una decisión así, aunque haya una pérdida. Él sabe que a largo plazo esta pérdida económica que en estos momentos se está generando, en algún momento se va a reponer, y se va a reponer a lo mejor con buenas acciones. ¿A qué nos referimos buenas acciones? Con buenos elementos, que el señor se va a ir a lo mejor en 3 años, no sé si sea su segunda vez o la primera vez, si no, a lo mejor en 3 años ya no la gana, él se va, pero una buena seguridad pública se queda, y ahí es donde mis respetos para tomar estas buenas decisiones, porque son decisiones que se quedan, es una acción que se va a terminar quedando en el municipio a largo plazo, aunque él se vaya. La buena decisión que llevó a esta acción es la que se termina quedando. Por eso digo, qué bueno, mis respetos, y creo que es el ejemplo para muchos alcaldes a lo largo de toda la República Mexicana. Y diste en el clavo, Gafe, porque mencionaste algo muy importante, que es de que la federación se está prestando a dar el apoyo a los municipios, porque yo recuerdo que en unas administraciones pasadas, como lo dijimos, no lo hacían. Desaparecían las corporaciones, y ¿qué pasa? Diré al Estado que te preste el apoyo. Y es que en realidad sí, esto pasó en muchísimas ocasiones. O sea, desde que yo entré al eje, que fue en la administración de Peña Nieto, que fue PAN, y después pasamos a PRI, o sea, se manejaba exactamente igual. Te mandaban a ti de apoyo hasta que por ahí se reventaba el pedo y se hacía de conocimiento público que la situación estaba mal. Uno de los mejores ejemplos que les puedo poner, la Operación Laguna,
o la operación de la comarca lagunera, que era conocida Operación Laguna, que terminas mandando el apoyo del ejército mexicano de una forma, podríamos decirlo, masiva, porque se te salió de las manos, porque mientras todo se controlaba en esa administración, lo que llegaba al centro del país, al norte del país, al sur del país, al final nos terminaron ocultando la situación que estaba ocurriendo en Torreón, Coahuila, hasta que por ahí en un partido del Santos Laguna, un partido en pleno, estando en vivo, estando televisándose para toda la República, empiezan a aventar granadazos afuera del estadio, la gente corriendo a la cancha, o sea, el caos. Ahí ese es el punto de inflexión en el que a partir de ahí se empieza a tomar en serio mandar operaciones o apoyo. Entonces, a lo que vas tú, Plasti, es qué bueno que el gobierno se está prestando, qué bueno, porque aunque sea la obligación del gobierno, otras administraciones nos han demostrado que no se manda apoyo, güey, hasta que ya se reventó el pedo, y prueba es San Fernando, Tamaulipas, por muchísimas veces que el alcalde de San Fernando en aquel entonces pidió el apoyo al gobierno federal, en este caso al presidente Felipe Calderón Hinojosa, en este caso a Genaro García Luna, pidiéndoles el apoyo por la situación que estaba atravesando San Fernando, y Ciudad Mier también fue un claro ejemplo en que terminó en estos dos municipios, en que se terminaron convirtiendo en pueblos fantasma porque el gobierno federal jamás mandó su apoyo. Entonces, qué bueno que se tomó esta decisión, y esperemos que sea el inicio, como tú dices, de un ave fénix, ¿no? De que este fénix resurja de las cenizas, pero ahora sí sea una buena seguridad pública que pueda apoyar y bajar estos índices de violencia que tanto están azotando a este municipio y a este estado. Así es, Gafe, y qué bueno que tocaste este tema, porque en días pasados se estuvo tocando mucho, se estuvo hablando mucho de esto. Recordemos que se dijo de una forma en la que trataron de manipular la verdadera información, y mucha gente que únicamente ve la nota, no se pone a investigar lo que hay trasfondo, se termina creyendo todo esto. Esperemos este video, esas personas que estuvieron diciendo que se está militarizando el país, de que nos vamos a ir a ser un país mediocre, vean este video y entiendan el porqué de las situaciones, que salgan de su zona de confort y vean por qué pasan este tipo de acciones en el país, carnal.